Hola, Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Marcelo Muller y esta noche vamos a estar hablando acerca de los intermediarios. Cómo Dios no tiene el deseo, no tiene la intención de hacer las cosas por su propia voluntad y de una forma solitaria. Es más, la Biblia dice que somos parte de la familia de Dios y lo que Dios le gusta hacer es trabajar justamente en equipos, trabajar en familia, trabajar con todo su cuerpo, como dice la Escritura, que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de los intermediarios. Dice el apóstol Pablo que a través de su mano se hacían grandes maravillas, ya lo habíamos visto. También estamos viendo que a través de tremendos personajes a lo largo de la historia, Dios fue trabajando a través de sus manos, a través de la operación que ellos hacían, a través de la manifestación que Dios tenía para con cada uno de ellos. Así que esta noche vamos a estar hablando acerca de los intermediarios. Qué impresionante es cuando, por ejemplo, vemos que un ministro, ¿verdad? Una persona representativa de una nación llega a otra nación a representar a la nación original. Este ministro, este embajador, lo que hace es, bueno, representar y hablar a nombre de una nación. Él donde vive es un espacio intocable por la nación donde él se ha ido a residir. La nación que lo ha enviado le está enviando constantemente los recursos, la información y absolutamente todo. El único trabajo es portarse, ¿verdad?, de la forma más correctamente y hacer quedar bien a su nación que lo ha enviado como un embajador. Mire, el gobierno de cierto país no puede estar en todo lado, pero por eso manda embajadores. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo en esta tierra. Mire qué título más impresionante y con gran responsabilidad que nos da. A eso yo le llamo los intermediarios, porque Dios trabaja con intermediarios. Mire, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que cuando Dios vino y dio el mensaje ahí en el monte de Sinai, ahí estaba con Moisés hablando, la escritura le estaba dando un mensaje, dice literalmente que el monte temblaba y el monte humeaba. Entonces la gente que estaba ahí abajo expectante de cómo Moisés iba a regresar, dice que empieza a tener pavor, empieza a tener miedo, esa gente se asusta porque en la montaña, en la cima, estaba cubierta de unos nubarrones. Ahí estaba Dios hablando y tronando. Hay algunos que dicen algunos sabios rabinos que dicen que las letras se podían ver y como que descendían, como letras de fuego que descendían. Entonces el hombre hace una declaración muy equívoca. El hombre hace una declaración muy, que le digo, tal vez por el temor, por la necedad, no sé qué decirle. Empiezan a decir, le dicen a Moisés, no nos hable Dios, que Dios nos hable a través de ti. Fíjese, qué terrible, qué declaración más, ¿qué le digo? Incisiva, ¿verdad? En el sentido de no deberían haberla hecho. Entonces ahí cuando vemos que ya el hombre mismo busca un intermediario, porque dice que no nos hable Dios, que nos hables tú, Dios, a través de ti, le dicen a Moisés, estaban ellos poniéndose como que un velo delante de ellos. Entonces a lo largo de la historia vemos que el Señor envió profetas, envió mensajeros, envió gente y al final de cuentas envía a su Hijo como intermediario para que pueda Él hablarnos y anunciarnos el Evangelio. Por eso es necesario reconocer los intermediarios, reconocer los enviados de Dios, reconocer a los ministros fieles y verdaderos de Dios, reconocer a aquellos que son embajadores de la verdad de nuestro Dios. Entonces, mire, qué bonito es esto porque le decía Dios, el Señor Jesucristo, un día tuvo un encuentro con el centurión. Y la Biblia dice que cuando él estaba hablando, le dice, por favor, sana a mi siervo, ¿verdad? Ese era el mensaje del Señor Jesús, sana a mi siervo. Y el Señor Jesús le dice, ok, vamos a tu casa. Pero mire, qué bonito, cómo se desarrolla esto, porque el centurión tenía una fe, por así decir, una fe lógica, porque hay una fe empírica, una fe lógica y una fe sobrenatural. Pero este centurión tenía una fe lógica, porque él decía, si yo tengo gente bajo mi mando y yo los mando, ellos obedecen. Jesús tiene gente bajo su mando, gente espiritual me refiero, ¿verdad? Espíritus. Él tiene la autoridad, él tiene el poder. Si él manda, pues ellos van a obedecer. Lo que usó el centurión fue una fe lógica en el sentido de la obediencia que él tenía para ordenar a la gente y le obedecía. Y también en el sentido de obediencia que él tenía hacia sus superiores y él obedecía. Por eso, ahí cuando el Señor le dice, ok, vamos a tu casa, y el centurión dice, Señor, mira, reconoce su bajeza espiritual. Reconoce que Jesús era superior a él y le dice, Señor, sabes, no soy digno de que entres a mi casa. Yo no soy digno, pero una palabra tuya
bastará. Entonces el Señor dice, se sorprende, dice, no he encontrado tanta fe en Israel. Entonces la fe de este hombre sobrepasa la fe de muchos otros, ¿verdad? La fe de Abraham, por ejemplo, porque la fe de Abraham era empírica, pero dice, no he encontrado tanta fe en Israel como la de este hombre. O sea, el Señor hace el apunte, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, el centurión se convierte para su siervo como en un representativo. ¿Verdad? No estamos diciendo que la obra salvífica sea a través de ningún hombre, no, solamente a través del Señor Jesucristo. Pero hay ocasiones y hay oportunidades donde Dios va a establecer, donde Dios va a poner intermediarios. Hay gente que está esperando que venga un ángel del cielo y que lo bendiga. Está esperando que le caiga, ¿verdad? Algo literal me refiero, algo literal que le caiga al patio de su casa, ¿verdad? Un fajo de dinero. Pero no se olvide que Dios trabaja con intermediarios, Dios trabaja con personas, Dios trabaja con situaciones, Dios trabaja y opera a través de circunstancias inclusive. Entonces, viendo todo esto, yo me doy cuenta porque como el Señor Jesús, en el momento, la Biblia dice que Él iba a ser ya unos días antes crucificado, aparece una mujer para ungirlo. Mire, la obra del Señor Jesucristo no fue hecha sola. El Señor tuvo discípulos a su lado. Tuvo personas que aportaron, que ayudaron para que la obra del Señor Jesucristo sea completa, pueda desarrollarse de la mejor manera. Por eso uno tiene que quitarse la idea de que somos los únicos, de que sin mí esto no funciona. No, solo todos somos complementos de algo, complementos en una casa, complementos en un trabajo, complementos en una iglesia. Somos complementarios. Entonces, ahí nos convertimos en unos intermediarios, ahora en este caso, intermediarios entre el cielo y la tierra. Yo creo que el hombre es el único ser, hermano, que es bidimensional, que puede moverse en esta dimensión terrenal y la dimensión espiritual. Entonces, le decía que cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado, días antes, Él es ungido por una mujer llamada María. Mire, Él podía haber dicho, no, yo no necesito de unción, yo voy a ir, soy el Hijo de Dios y aquí no pasa nada. No, sino que Él aceptó la asignación que se le dio a esta mujer. ¿Cuál era la asignación? ¿Cuál era el oficio que esta mujer debería desarrollar? Era ungir al Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para lograr, digamos, un poquitito sentirnos bien, ¿verdad? Porque mucho trabajo pensamos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad muchas veces no es así, sino que definitivamente el trabajo que uno va a hacer, el oficio que va a hacer, debería ser el que fue mandado a hacer. Fíjese. Hay gente que dice, no estoy haciendo nada, Dios mío, pero esta mujer fue hecha, fue que le digo, asignada a esta tierra para que le lave los pies, para que le limpie, le lave con las lágrimas, le seque con los cabellos, enjugue con las lágrimas los pies y eche el perfume. Mire, solamente para eso, esa fue su asignación. Y el Señor Jesucristo dijo, lo que esta mujer hizo se le va a contar en esta y en todos los lugares donde se predique el Evangelio. Entonces no se trata de hacer mucho, se trata de cumplir nuestra asignación, de ser los intermediarios para que propósitos se vayan cumpliendo. Tú puedes ser un buen intermediario, tú puedes ser la ayuda, el auxilio para que otros puedan llegar a cumplir su ministerio. Así como algunos o muchos fueron intermediarios para que nosotros vayamos desarrollándonos y alcanzando una estatura espiritual. Por eso, mire, no es de despreciar el que hace mucho o el que hace poco. Aquí lo importante es que hagas lo correcto delante de Dios. Cuando Dios te dice, cuando Dios te manda, no antes ni después, sino cuando Dios te diga que lo hagas, pues definitivamente hazlo. Así como sucedió, ¿verdad?, con Adán y Eva. Ellos no pecaron comiendo, ellos pecaron desobedeciendo. O sea que ellos tenían que comer, claro que tenían que comer el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Ellos tenían que comerlo, pero no era el tiempo. Ellos se adelantaron. Por eso, cuando uno es intermediario, cuando uno es instrumento de Dios, cuando uno se convierte en un embajador de Dios, debe saber cuándo es el tiempo. Debes saber que ahora yo digo o ahora me callo. Ahora yo me presento, ahora yo mejor no salgo a la palestra. Entonces uno tiene que saber reconocer los tiempos que nos ha tocado, reconocer los momentos y las sazones, dice la Biblia, para que podamos ser efectivos como intermediarios, aquellos que llevan el mensaje de Dios, aquellos que llevan la luz de Dios, la luz divina, para que esto pueda ser edificante. Entonces fíjese qué tremendo es esto. Cuando el Señor le manda a Moisés ante Faraón, Dios podía hacerlo. Dios tranquilamente podía lanzar las plagas. Así como en una oportunidad, ¿verdad? Cuando Josué está batallando, dice la Biblia que desde el cielo, eso sí que es impresionante, desde el cielo Dios lanza piedras a los enemigos de Israel y dice que a uno los va exterminando. Desde el cielo Dios, con una puntería excelente, los va derrotando.
¿Pero por qué? Porque hubo un hombre llamado Josué que iba adelante. Dios podía él mismo desatar las plagas. A él no le costaba nada. A él no le costaba visitar una noche Egipto y dejar a todo el pueblo paralizado y el pueblo de Israel que salga, ¿verdad? Bueno, ya salgan, yo los estoy ayudando. A veces nosotros pensamos que Dios se va a encargar absolutamente de todo cuando Dios trabaja con intermediarios, Dios trabaja con embajadores, Dios trabaja con instrumentos, le vuelvo a repetir. Entonces, lo importante es que Dios le habló a Moisés y le dijo, ve ante Faraón, ve a hablar con él, tú serás un representativo mío, le estaba diciendo a Moisés. Pues les repito, Dios podía hacerlo así, él no tiene ningún problema, Dios podía agarrar, pero ¿por qué le manda a Moisés? Por qué va el centurión? ¿Por qué va la mujer María a ungir al Señor Jesús? ¿Por qué hay intermediarios? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos, nos desarrollemos, crezcamos, porque Dios quiere que nosotros participemos de las glorias, las victorias, que no solamente estemos ahí llorando y Señor ayúdame, sino que seamos instrumentos, que nos sintamos útiles en las manos de un Dios todopoderoso. Dios no quiere, mire, Él lo puede hacer solo. Él puede venir y puede poner su mano y levantar un muerto, hacer cualquier cosa, hermano. Es más, si dice que con el aliento de su boca, con la palabra de su boca, los cielos y la tierra fueron creados. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy subsisten con la palabra de su boca. O sea, Él no necesita de ningún mortal, Él no necesita de ningún ser humano. Pero aquí viene la diferencia. Cuando Dios quiere trabajar con nosotros, cuando Dios quiere operar con nosotros, es para que yo también disfrute la victoria, me sienta útil, porque no fui creado yo, no vine a esta tierra como un robot, ¿verdad? Como un ser autómata, no. Yo vine a esta tierra con un propósito y con un objetivo. Entonces ya vimos el centurión como intermediario, ¿verdad? Se acrecentó la fe. Vimos esta mujer, la mujer llamada María, la que lavó los pies del Señor Jesucristo con las lágrimas, la que derramó el perfume, una intermediaria, lo ungió al Señor Jesús, lo preparó, lo habilitó para lo que estaba viniendo. Y aquí vemos a un hombre llamado Moisés, que como le estaba explicando, Dios podía desatar las plagas, pero dice, tú tienes que ir. Hay cosas que tú las tienes que hacer. Como en alguna ocasión yo le decía, había un ciego, ¿verdad?, en la iglesia de la Hermosa, dice la Biblia en el libro de los Hechos, creo que es capítulo 3 o 4, ya no recuerdo, pero dice que este paralítico estaba todos los días iba al templo a pedir limosna. Yo me imagino que Jesús el Señor muchas veces fue al templo, vio a este hombre, pero nunca le hizo un milagro. ¿Por qué el Señor Jesús muere, resucita, viene el tiempo del Pentecostés, Pedro y Juan están yendo un día al mismo templo, al templo de la Hermosa, y dice que miran al paralítico y el paralítico les dice, por favor, denme unas monedas. Y en ese instante, Pedro le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate, y dice que se le ponen, otra vez se le componen los pies, y se levanta el hombre y entra a alabar al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús no lo sanó? ¿Por qué años atrás, 3 años y más, el Señor Jesús yendo al templo como era de costumbre? Él sí asistía al templo, estaba ahí, pero ¿por qué no lo sanó? Porque ese paralítico era la obra del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Ellos fueron designados, asignados para sanarle, asignados para ser los instrumentos de sanidad para este hombre. Pues le vuelvo a repetir, hay cosas que Dios ha dejado para ti, hay cosas que el Señor ha reservado para ti, hay cosas trabajos que Dios los ha preparado para que tú los hagas. No solamente, Señor, por favor, hazlo. Yo sé que Dios lo va a hacer, pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de usted, a través de mí, a través de todo aquel que le está creyendo y está entendiendo que nosotros vinimos a esta tierra para hacer definitivamente una obra. Entonces ahí vamos viendo cómo Dios desde la eternidad, hermano, va trabajando a través de intermediarios, ofreciéndole a Dios un servicio, ofreciéndole, siendo los instrumentos poderosos para operar en esta vida, para orar por los enfermos, para orar por los necesitados. Mire, el día que usted le lleva comida a un necesitado, usted está yendo como un representativo de Dios. Y la Biblia dice que Dios le da pan al que siembra, le da semilla al que siembra, pan al que come. Entonces, si usted se convierte en un instrumento, en un intermediario de Dios, en un representativo divino de Dios en esta tierra, déjeme decirle algo, usted va a tener el respaldo así como lo tiene un ministro, así como lo tiene un embajador
¿verdad? Que tiene el sueldo asegurado, la casa asegurada, la comida asegurada, tiene la casa, el auto, todo asegurado. De la misma manera, cuando dice que somos nosotros embajadores, tenemos la vida asegurada. Y más aún cuando yo ayudo, ¿verdad? Cuando yo decido ayudar al pobre, ayudar al necesitado, pues desde los cielos me empacan las cosas para que yo pueda seguir continuando con la bendición aquí extrayendo o dando la bendición. Así que fíjese qué impresionante es esto, porque todos nosotros tenemos que entender que hay representativos, hay intermediarios. Dentro de todo esto, yo me puedo dar cuenta que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, les decía, va, ve y muéstrate al sacerdote. Esto no, tienes que hacer aquello, tienes que ir. ¿Por qué? ¿Por qué el interés del Señor Jesús en ese sentido? Porque yo creo que todos nosotros necesitamos, de una u otra forma, le vuelvo a repetir, reconocer el trabajo que Dios está haciendo a través de alguien, a través de una persona, y a veces Dios lo hace cuando ya el ser humano como que claudica, como que ya dice, no, hasta aquí llegó. Entonces Dios a veces opera a través de circunstancias, de situaciones, de enfermedades y de necesidades. Pero más allá de todo esto, ahí está Dios trabajando de una u otra forma. Mire, qué bonito es el Señor. No nos hizo a un lado, no nos dejó a un lado a nosotros. Más al contrario, dice la Biblia que Él desea que trabajemos. Nos llamó a tal grado, dice la Biblia, que nos dijo su cuerpo. Dice que somos el cuerpo de Cristo, somos las manos, somos la extensión de Dios para trabajar en esta tierra. Y no para que nosotros, bueno, terminemos claudicando y diciendo, no, que Dios lo hará, Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios es poderoso, pero ese Dios todopoderoso tiene en sus planes, en su mente, trabajar con usted, trabajar conmigo, trabajar con todo aquel que quiera. Pero sí algo le voy a aconsejar. Usted sepa reconocer el tiempo en que Dios quiere operar con usted. Sepa reconocer el ahora de Dios, el allí de Dios. No es donde sea ni es cuando usted quiera. Aprenda a reconocer el ahora de Dios. La operación es ahora. La operación es el allí de Dios. No es yo creo que es por allá. No, es cuando Dios dice y donde Dios dice. Le dije otra vez. La mujer hizo tal vez muy poco, derramó el perfume, lavó sus pies con las lágrimas, tal vez eso fue suficiente, tal vez eso no era muy sobresaliente ante otros, pero no se dice lo mismo de los apóstoles. Se dice eso de esta mujer que derramó todo su perfume, derramó sus lágrimas, derramó su alma, su corazón, y el Señor Jesucristo dijo, ¿dónde se predica este evangelio? Se dirá lo que esta mujer ha hecho. Entonces, mire, yo quiero que usted esté seguro de dónde lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Yo sé que el mundo hoy día nos distrae, hay ofertas para que nosotros nos salgamos de los tiempos divinos, salgamos del tiempo del Señor y terminemos haciendo a veces lo que no nos ha mandado a hacer el Señor. Por eso, el Señor Jesucristo les recrimina, ¿verdad?, a los fariseos y les dice, nosotros que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esa gente dice, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Pues Señor, mire, parecía una actividad espiritual, pero hay mucha gente que lo está haciendo con los que no debe y en el tiempo que no debe. Esa es la gran diferencia con la cual hoy día mucha gente está tropezando. Yo le aconsejo, reconozca el tiempo de Dios, reconozca el allí de Dios. Cuando el Señor le decía a Elías, ve al estanque de Kerib, ve a la fuente, ve a aquel lugar, al arroyo de Kerib, ve allí, ahí era sustentado. Ve a tal lugar y ahí era sustentado. Porque a veces nosotros tenemos conflictos y problemas, pero Señor, yo estoy en tu obra, no es que quizás no estamos en el lugar y no estamos en el tiempo exacto que Dios quiere que estemos. Pues lo vuelvo a repetir, usted revise aquello. Mire, el Señor Jesús le dije alguna vez, el tiempo que él lloró fue cuando Jerusalén, dice la Biblia, no reconoció el tiempo de su visitación. No lo reconoció, sino que lo que hizo fue olvidarse, ¿verdad? No reconoció el tiempo de la visitación de Dios. Y mi consejo es que usted lo reconozca. Reconozca cuándo, dónde usted tiene que hacer y qué cosa tiene que hacer. Así que, mi amado hermano, tenemos mucho todavía que hacer. Sea mucho, sea poco, que sea lo correcto. Ese es el consejo que le doy esta noche para que usted lo suyo sea bendito. Así que no se olvide, somos intermediarios, representativos. Somos de parte de Dios, la Biblia dice, embajadores. Pablo, embajadores en cadenas, pero embajadores al final de cuentas. Que Dios los bendiga mucho, tengan una feliz noche, les mando un abrazo y con nosotros será hasta la semana que viene. Un abrazo y muchas bendiciones.